Dios bendiga. El Señor es bueno. Que nos siga ministrando en esta mañana. Sean bienvenidos también las personas que nos visitan por primera vez. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas a través de la predicación y de todo lo que el Señor nos dice en esta mañana. Hermanos, acompáñenme por favor a sus Biblias. Vamos a seguir explorando la maravillosa carta del apóstol Pedro. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad el capítulo 4, versículos 12 al 19. Vemos cómo Pedro sigue hablando a esta iglesia de Asia Menor y cómo nosotros aplicamos estas palabras a nuestras vidas. Vamos a leer capítulo 4, versículos 12 al 19. ¿Allá me escuchan bien atrás, hermanos? ¿Sí? Amén. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Bendito Dios de gracia, de bondad y de misericordia para con su iglesia. Venimos hoy quizás cargados, atribulados, venimos con debilidad, pero seguros que podemos acercarnos a ti solamente por los méritos de Cristo. Hemos venido, Señor, para que tú nos ministres a través de tu palabra. El mismo Jesús dijo que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, Señor, hoy háblanos, manténnos cerca de ti, en tu palabra, y ver esos tesoros que hay para nosotros. Podamos salir, Señor, hoy, como veremos, confiados, entendiendo, Señor, lo que significa ser cristiano. Ayúdanos por el Espíritu que mora en nosotros y por los méritos de Cristo. Te damos la gloria. Amén. Hermanos, hay un libro que se llama La Teología del Martirio. Es un libro que fue escrito por un pastor de Rumania llamado Joseph Tson. Y él cuenta en este libro que en su ministerio enfrentó la reprensión del cristianismo, de su fe, por parte del gobierno en los años 80 del siglo XX. Y una de las cosas que este pastor escribió en este libro fue la siguiente: esta unión con Cristo es el tema más hermoso de la vida cristiana. Significa entonces que aquí no soy un luchador solitario, sino simplemente soy una extensión de Jesucristo. Cuando me golpearon en mi país, cuando sufrí por la causa de Cristo, Él sufrió en mi cuerpo.
Por lo tanto, no es mi sufrimiento. Solo tuve el honor de compartir sus sufrimientos. Como este pastor, millones de hijos de Dios, hermanos, han experimentado muy de cerca, en medio del sufrimiento, a Dios. Cada dolor asociado al ser calumniados por Jesús, cada dolor asociado por causa de Cristo, cada dolor asociado por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, por vivir de acuerdo a la semejanza de Cristo, yo quiero decirte hoy, hermanos, que debe resultar en gozo, alegría y gloria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos hemos identificado con Cristo Jesús. Y eso significa que estamos nosotros viviendo el camino de Cristo Jesús. Si hay algo que Pedro hace en estos pasajes, es que Pedro no especifica en sí mismo el sufrimiento, pero sí identifica la causa y su propósito. Así que, según las palabras de Pedro, hermanos, propongo el siguiente argumento para ustedes. Si sufres porque eres cristiano, regocíjate, glorifica y confía en Dios por ello. Si sufres porque eres cristiano, regocíjate, glorifica y confía en Dios por ello. Hermanos, lo que Pedro nos va a decir en esta mañana es que el sufrimiento por Cristo no es en vano. No va a ser en vano, hermanos. Y mientras estudiamos lo que nos dice el apóstol Pedro, quisiera que notáramos 4 aspectos en esta mañana y que eso nos permita dar una respuesta bíblica y que nos permita dar sentido al sufrimiento como cristianos. Como verán, así he titulado el sermón de esta mañana, dando sentido al sufrimiento. Todo gira en ese escenario. Entonces tenemos estos 4 aspectos. En primer lugar, vamos a ver que Pedro nos va a decir que el sufrimiento no es una sorpresa, no es algo extraño. Hay que esperar el sufrimiento en la vida cristiana. En segundo lugar, Pedro nos va a decir que en medio del sufrimiento debemos regocijarnos en él. En tercer lugar, Pedro nos va a decir que evaluemos la causa del por qué estamos sufriendo. Y finalmente, Pedro nos va a decir, confía en Dios. Amén. Pero antes de que analicemos estos 4 aspectos, hermanos, creo que vale la pena notar el principio del versículo 12. De nuevo, allí Pedro dice, amados. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo estas palabras? Capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. En ambos pasajes, tanto en el capítulo 2 como en este capítulo 4, ambos pasajes tienen la idea, hermanos, de que Pedro está a punto de decir algunas cosas difíciles. No necesariamente complicadas de comprender, pero sí de obedecer. Pero les recuerda algo a estos hermanos, a esta iglesia, con esta expresión de amados. Que Él se preocupa por ellos y que los ama. Entonces podemos ver estas palabras de Pedro en primer lugar, hermanos, que no son las órdenes de un capataz tiránico. No, como exigiendo una obediencia incuestionable. No, estas son palabras de un pastor que viene con la verdad, pero que viene también con amor. Y eso nos permite, hermanos, establecer el tono entonces de esta predicación, ¿verdad? Eso me permite también a mí a venir con un tono de amor, como un pastor que se preocupa también por su iglesia. Entonces, hermanos, miremos lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 12. Nuestro primer punto, el sufrimiento no es una sorpresa. Es obvio lo que dice Pedro aquí, hay que esperar, no es extraño el sufrimiento. Versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Viene sufrimiento, dice Pedro. Hay una prueba de fuego, es la idea de que están en un horno. Ya ellos están viviendo eso. ¿Recuerdan? Ellos están exiliados. Ellos son unos peregrinos viviendo en un mundo hostil. Están siendo perseguidos, ultrajados, están siendo calumniados. Es decir, esa prueba entonces que está enfrentando esta iglesia es caliente, es dolorosa y es difícil. ¿Recuerdan el capítulo 1, versículos 6 y 7? Está conectado allí. Habla de la prueba de nuestra fe. Y esa prueba se describe como ese oro fino que es refinado en el fuego para que sea hallada en alabanza cuando Cristo venga en gloria. ¿Recuerdan capítulo 1, versículos 6 al 7? Entonces Pedro nos dice nuevamente aquí, casi al final de su carta, hermanos, que nuestra fe será probada por varios tipos de pruebas que nos afligirán por causa de Cristo Jesús. Si se fijan en la siguiente frase, cuando dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, no solamente debemos sorprendernos de las pruebas por causa de nuestra fe como parte normal de nuestra vida como cristianos. Ese verbo os ha sobrevenido significa que no debían pensar también que esa persecución fue algo que sucedió al azar o que fue solamente por casualidad, no, hermanos. Ellos debían pensar que detrás de esa prueba Dios está permitiendo esa prueba, ese sufrimiento. Es el diseño de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que la iglesia sea purificada, para que la iglesia fuera limpiada. En otras palabras, Dios diseña su prueba, el sufrimiento en nuestras vidas por su causa, para probar quién es fiel o no. Y eso lo veremos un poco más adelante, ya al final de este pasaje. Hermano, así que Pedro lo que está haciendo en esta carta y también a nosotros en este día es que nosotros debemos ajustar nuestras expectativas por identificarnos con Cristo. Es como cuando tú recibes un obsequio grande, ¿verdad? Y tú abres tu obsequio y está el obsequio mayor, pero dentro de ese obsequio, dentro de esa caja también tienes una tarjetica, también tienes un chocolate, también tienes detalles allí. Bueno, así, mis hermanos, en nuestra fe viene con el sufrimiento. El Señor nos salva, nos da de su espíritu, pero también nos dice, hermanos, que eso nos va a costar. De hecho, el Señor Jesús lo dijo. Si me sigues, vas a tener un costo. Vas a tener un costo. Esto quiere decir entonces, hermanos, que seguir a Jesús no va a suavizar los baches en el camino. No, al contrario, hermanos. Vamos a encontrar muchos baches allí. Vamos a encontrar sufrimiento. Por eso el pastor John Piper decía que una forma de vivir el sufrimiento de Cristo es sobreviviéndolo. Es sabiendo que va a venir. Y esto indudablemente era muy importante para ellos que lo supieran como para nosotros. Porque, hermanos, normalmente el sufrimiento en nuestro mundo personal, en nuestra burbuja como cristiano, nos hace cuestionar la voluntad de Dios. Nadie quiere sufrir. La mayoría de las personas mirarían el mundo y dirían, bueno, Dios hizo un buen trabajo con el mundo, con el universo, todo le quedó muy bien, pero Dios se equivocó en algo, Dios hizo algo malo y es que Dios permitió el sufrimiento. E incluso cristianos, hermanos, con esta idea en sus mentes, concluyen que Dios se equivocó y que permitió el sufrimiento solamente porque Él quiere vernos sufrir. Y empiezan a cuestionar a Dios. ¿No se supone que soy hijo de Dios?
Si yo voy a mi iglesia, yo leo mi palabra, yo he vivido para Jesús, entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? Evidentemente esa es la idea falsa del Evangelio de la prosperidad, de que el cristiano aquí en este mundo no sufre, que todo le va a ir bien. Pero dice Pedro, no, hay pruebas de fuego, hay sufrimiento, la persecución, la aflicción. No son cosas accidentales, hermanos. No son ninguna cosa extraña en nuestras vidas. Ellas son comunes. Son comunes en todos los cristianos fieles y debemos entenderla como un propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces Pedro nos ha dicho muy brevemente, hermanos, que debemos esperar esas pruebas, que no es algo extraño, que el cristiano sufre por la causa de Cristo. Pero en segundo lugar, miremos que Pedro, hermanos, nos va a decir que esas pruebas por identificarnos con Cristo, con Jesús, es causa de gozo. Y ustedes dirán, pero una cosa es que Pedro me diga que las pruebas van a venir. Eso es una cosa, pero otra cosa es que las pruebas es una causa de gozo. ¿Verdad? Bueno, es lo que Pedro nos está diciendo en el pasaje. Miren el versículo 13 y versículo 14 y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Ven lo que está diciendo Pedro aquí? En vez de cuestionar a Dios en el sufrimiento, los hijos de Dios deben preguntarse, ¿cuál es el fin de eso? Pedro dice, hermanos, alegría, gozo. De nuevo pensemos en lo que los hermanos de esta iglesia pudieron estar pensando. Pedro, me están persiguiendo. Hay aflicción, hay dolor. ¿No estás viendo? Y tú me dices, alégrate. Eso es lo que precisamente quiero que hagas, dice Pedro. Como dije, hermanos, Pedro quiere que encontremos sentido al sufrimiento. Que encontremos sentido, gozaos. Y la idea, ustedes la saben, la idea es, en el griego, llenar los corazones de júbilo hasta rebosar de alegría en esos corazones. Es como una paradoja, ¿verdad que sí? Sufrimos, pero nos gozamos. ¿Cuál es la paradoja aquí, hermanos? Y vean esto. En la medida que somos participantes, dice Pedro, de los padecimientos de Cristo, eso traerá gozo en sus vidas. ¿Somos uno con Cristo o no? Nos identificamos con Cristo. Y Pedro dice que en esa identidad estamos compartiendo el sufrimiento que Él experimentó. Y obviamente, hermanos, aquí Pedro nos está diciendo de los sufrimientos expiatorios de Cristo. Pero no está hablando de los sufrimientos redentores de Cristo, porque solamente uno, Cristo, fue el que murió por nuestros pecados. Solamente Cristo fue el que cargó la ira de Dios. Solamente Cristo, el justo, murió por los injustos. Solamente Él, pero no está hablando de los sufrimientos expiatorios. ¿Qué tipo de sufrimiento está hablando Pedro aquí, hermanos? De ese sufrimiento cuando el mundo incrédulo todavía descargó y sigue descargando su odio y desprecio contra el Señor. Recordemos dónde estamos viviendo tú y yo. ¿Dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en un mundo, pero un mundo ¿cómo? Un mundo caído. Un mundo que odia a Dios. Un mundo que le da la espalda a Dios.
Y déjame decirte algo, hermanos, un mundo que odia a Dios y en un mundo que da la espalda a Dios, no hay manera que los hijos de Dios eviten sufrir por eso. No hay manera. Por eso pensemos que el sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad para profundizar más nuestra comunión con Él. Y al profundizar esa comunión con Él, con Jesús, en el sufrimiento aquí, hermanos, nos prepara para algo. Y aquí se pone interesantísimo esto. ¿Cuál era posiblemente la tentación de estos hermanos en las iglesias de Asia Menor? ¿Cuál era? No querer sufrir, ¿verdad? ¿Y qué significaba eso? No seguir a Cristo, darle la espalda, no querer saber nada de Cristo. ¿Cuál es la posible tentación en nosotros en el día de hoy? ¿No querer sufrir? ¿Darle la espalda a Cristo quizás? ¿No hacerlo? Entonces el punto de Pedro aquí, mis hermanos, es que estemos verdaderamente cerca de Jesús, siendo participantes de su sufrimiento. ¿Para qué? ¿Qué dice allí, hermanos? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Vieron eso? Hermanos, para que cuando Cristo se manifieste en su gloria, nosotros podamos gozarnos aún más. ¿Vieron eso? Para que nos gocemos aún más. Pedro dice, si nos gozamos aquí en el sufrimiento por Cristo, ¿cuánto más será el gozo cuando Cristo se manifieste en gloria a buscar a su iglesia? ¿Cuánto más? Esto indudablemente, hermanos, fue y es una gran motivación para el pueblo de Dios. Una tremenda motivación. Porque ese gozo será mucho, hermanos. Será incomparable ese gozo. Nada podrá comparar ese gozo que nosotros experimentaremos cuando Cristo venga. Pensemos de nuevo, hermanos. Pensemos que pudiéramos estar hoy en nuestras vidas sin sufrimiento. Pensemos. Por un momento. Pero también pensemos en ese día prometido de la revelación de Cristo. ¿Qué sentido tendrían las palabras de Pedro para nosotros y para esta iglesia? ¿Qué sentido tendría? Ninguna. Ninguno, hermanos. Por eso debemos salir convencidos de algo, hermanos, que parte del diseño de Dios en nuestro sufrimiento es enseñarnos a amar más a Cristo y no amar a la comodidad y el descanso corporal. Aquí, para que seamos felices cara a cara con nuestro Señor Jesús. Hermanos, Dios ha hecho grandes promesas. Como cantamos, los hijos de Dios viven por esas promesas. Nos sustentan en nuestras vidas, como cantamos. Maravillosas promesas de Dios. Está la promesa de Dios, mis hermanos, que algún día seremos libres totalmente de nuestros pecados. Está la promesa de Dios que nuestros cuerpos serán glorificados. Está la promesa del Señor, hermanos, que no habrá más llanto ni dolor. Son promesas maravillosas de nuestro Padre Celestial para con su iglesia. Pero miren, hermanos, ninguna de esas promesas en sí mismo alimentará el gozo eterno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay una promesa y solo será ver el hermoso rostro de Jesús. Solo será ver a Jesús de cerca. Solo será la cercanía a Él mientras Él se sienta en su trono lo que hará estallar verdaderamente de alegría en nuestros corazones cuando lo veamos a nuestro Salvador Jesús. Solamente eso. Cuando Él venga, el Señor,
viniste por mí. Como dije, ese momento será de gozo. Pero hasta entonces Dios despliega el sufrimiento en nuestras vidas para entrenarnos para ese gran día. Para que le demos sentido al sufrimiento, como decía un siervo de Dios, cuando sufrimos por Cristo hoy, incluso en pequeñas formas, nuestros corazones tienen una anticipación hacia adelante. Siempre cuando sufras por causa de Cristo, siempre piensa en lo que viene. En lo que viene. Siempre piensa en tu futuro glorioso con tu Señor. Gozo en medio del sufrimiento, dice Pedro. Pero no por el sufrimiento. Hermanos, entendamos algo, no nos gozamos por el sufrimiento. El sufrimiento no es un imperativo. El sufrimiento es un indicativo. No se nos dice que busquemos el sufrimiento o que persigamos el sufrimiento. Simplemente nos dice, hermanos, que es un hecho por ser cristianos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? El punto es que nos gozamos en medio del dolor por lo que logrará el Señor, esa esperanza que tenemos de saber que nos prepara para nuestro encuentro con nuestro Salvador y verlo cara a cara. ¿Recuerdan el argumento, hermanos? Si sufres porque eres cristiano, regocíjate, glorifica y confía en Dios por ello. Es una gran motivación lo que nos dice Pedro. Pero hay otra más, y dice Pedro que hay un motivo de regocijo del por qué la iglesia podía soportar, en este caso, los vituperios de Cristo, los insultos por causa de Cristo. Fíjense el versículo 14 y dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, hablando de los que blasfeman, de los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Quizás Pedro recordó las palabras del Señor Jesús en Mateo 5, cuando dijo, bienaventurados seréis cuando otros os injurien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, falsamente por mi causa. ¿Y qué les dice el Señor? Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quizás Pedro recordó esas palabras. ¿Se acuerdan de en Hechos 5? Cuando los apóstoles son arrestados y se les prohíbe predicar el evangelio. Pero cuando ellos son liberados y ya no están delante del consejo, dice Hechos 41, hermanos, que salieron y lo hicieron gozándose de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre. Hablando evidentemente del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pedro les dice, cuando sufrimos por causa de nuestro Señor, somos bienaventurados. Es de nuevo la idea, es una alegría, es un gozo. Nosotros podemos dar fe de eso, ¿no? Cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, cuando sufrimos verbalmente por causa de Cristo, lo hemos hecho hemos sufrido en más de una ocasión o no. Si tú no estás sufriendo por eso, hermanos, entonces es porque no estás predicando la palabra del Señor. El Hijo de Dios sufre cuando predica a Cristo. Porque el mundo, como dije, odia a Dios, no quiere saber nada de Cristo. No quiere saber nada del Evangelio. Cuando tú y yo exponemos que no hay otro nombre debajo del cielo por el cual las personas puedan ser salvas, las personas, hermanos, se alejan. Y te insultan y te dicen cualquier cantidad de cosas. Difaman. Hemos sido calumniados entonces. Y eso sucedió desde la época, desde el tiempo de Pedro y está sucediendo hoy en día. Las personas rechazan una y otra vez
a Jesús porque Jesús les dice realmente lo que son. Pecadores necesitados de gracia. Por eso, como decía mi pastor, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que nazcamos de nuevo y nos dé entendimiento del Evangelio y nos dé esa fe para creer en Cristo Jesús. Y por eso damos gracias, hermanos. Los que están aquí con Cristo, debemos darles gracias a Dios porque Él nos salvó en su misericordia y en su gracia. De otra manera, todos hubiésemos estado muertos hoy día. En una oportunidad nuestro Señor Jesús le dijo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Las personas no quieren venir a Jesús. No quieren. Les choca esa verdad. Les choca a Jesús. Ahora, hermanos, esa bienaventuranza que dice Pedro aquí no es una bendición sin ser descrita. Vean la profundidad de esto, porque dice Pedro allí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Otros lo blasfeman, pero el pueblo de Dios lo glorifica. Y noten esa palabra que dice, reposa significa dar alivio, descanso del trabajo. Esto quiere decir que cuando hay una mayor prueba de fuego por causa de Cristo, hay una mayor consolación porque en nosotros, en el pueblo de Dios, mora el Espíritu Santo. Es como un sello, ¿verdad? El Espíritu Santo es un sello. Nos sella como hijos de Dios. Si sufres insultos entonces por Cristo, si nos duele el nombre de Cristo, es porque es una evidencia clara de que en ti mora el Espíritu Santo. Porque en ti reposa el Espíritu Santo. Pero además de eso significa, hermanos, que eso nos da fortaleza adicional para dar testimonio de Cristo. Nos da de nuevo valentía. Mientras otros lo blasfeman, por nosotros es glorificado. El Espíritu nos ayuda entonces a resistir, nos ayuda a evitar que nos alejemos de Cristo. No sé si te has preguntado, hermanos, en alguna oportunidad de tu vida, si soy perseguido y encarcelado y torturado y hecho sufrir por Cristo, ¿seré fiel a Él? ¿Verdaderamente seré fiel a Él? ¿Negaré a mi Señor? ¿Mantendré mi corazón enfocado en Cristo? ¿Aún seguiré exponiendo el Evangelio, alabándole y hablando de lo hermoso del Evangelio de salvación? ¿Aún lo seguiré haciendo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? No, hermanos. Yo sí me la he hecho. Por eso es que nosotros debemos estar orando siempre, hermanos, a Dios, para que nos dé fortaleza en los momentos verdaderos de tribulación. En los momentos en verdad que nos vengan a cuestionar o blasfemar de Cristo Jesús y nos persigan por causa de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios que aquí no nos están persiguiendo, pero la pregunta es si eso en verdad estuviera sucediendo hoy en día. Somos privilegiados entonces. Hay países en el siglo XXI, hermanos, que por su fe están siendo perseguidos, asesinados. Solo veamos las noticias. Solo veamos las noticias. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que no fallaré en ese momento de crisis? Dice Pedro que Dios ha prometido su Espíritu precisamente para que no fallemos ahora. Para que no fallemos ahora y podamos ver la gloria de Cristo cuando Él sea exhibido a su plenitud. Amén, hermanos. Recordemos, si sufres porque eres cristiano, regocíjate, glorifica y confía en Dios por ello.
El sufrimiento no es una sorpresa, dice Pedro, espéralo. Regocíjate en medio del sufrimiento, pensando en esa esperanza. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, Pedro sigue y dice, evalúa la causa de tu sufrimiento, y eso lo estaremos en el versículo 15 al 16. Dice Pedro, así que, bueno, debido a eso que estoy hablando, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Pedro dice, el Espíritu glorioso de Dios vendrá sobre vosotros, reposará sobre ustedes y os sustentará para que se gocen en Cristo, pero asegúrate de que es por el nombre de Cristo. Asegúrate de eso, que estás sufriendo por su causa y no por tus propios pecados. En otras palabras, mis hermanos, no podemos decir que el sufrimiento en nuestras vidas solamente es por persecución. Pedro dice, si infringes la ley, vas a sufrir. Vas a sufrir. Si te comes el semáforo que está en alto y te ve un fiscal, ¿qué va a suceder? Vas a sufrir. Si das la vuelta en U y te ve un fiscal, no estoy diciendo que lo hagas, si no lo están viendo, hermanos, pero ¿qué va a suceder? Vas a sufrir. Eso no es porque te están persiguiendo o no. Simplemente estás recibiendo tu merecido. Y es claro lo que dice Pedro aquí, no sufran como un asesino o como un ladrón o como un malhechor o como un entrometido. Eso tendrá su castigo merecido. Miren, a los hermanos de esta iglesia lo estaban calumniando y le decían que eran unos malhechores, capítulo 2, versículo 12. Los tildaban de eso, por supuesto era una calumnia. Pero hermanos, si eso era verdad, ellos debían sufrir por eso. Y Pedro ha venido con esta idea de mantener una conducta excelente delante de los gentiles, en el capítulo 2, versículo 11. Pero nos ha dicho que debemos sufrir por lo bueno, porque es aprobado por Dios, capítulo 2, versículo 20. Y aquí de nuevo en el capítulo 4, versículo 15 nos dice, no padezcan por estas conductas. Hermanos, evaluemos el por qué estamos sufriendo. Es lo que dice Pedro. Y aquí presenta el contraste. Si sufres es porque te identificas como un cristiano. Y el resultado es que eso trae gloria al Señor. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por eso, por ello. Como cristiano. Y esto es muy importante porque ese nombre cristiano no era un nombre que los creyentes mismos usaban para describirse a sí mismos en ese tiempo. Ese nombre lo usaban, mis hermanos, la gente pagana, los paganos, para burlarse de los que seguían a Cristo. Hoy todo el mundo se hace llamar cristiano, ¿verdad? Tú le preguntas a alguien, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Es muy fácil decir, soy cristiano, pero en ese tiempo no lo era, hermanos. No lo era. Si decías que eras un cristiano en ese tiempo, posiblemente ibas a morir. Ese nombre estaba cargado de gran estigma. En el mundo antiguo, el ser cristiano era una vergüenza, era vergonzoso para los paganos. Se dice que se encontró un grafito grabado en el yeso de un edificio que funcionaba como una escuela que data del año 200 después de Cristo. Y el grafito representaba a un joven adorando una figura en la cruz. Y el nombre de este joven era Alexamenos. Y la inscripción decía lo siguiente: Alexameno adora a su Dios, con D minúscula.
y la figura crucificada tenía cabeza de asno. ¿Ves lo que estaba pasando en ese tiempo, hermanos? Tenemos a un hijo de Dios, a un muchacho que era cristiano, adorando a Jesús, y los demás ¿qué hacían? Se burlaban de él y dejaban pintada en las paredes a su Señor con una cabeza de un asno para avergonzarlo. Como dije, había un estigma social masivo asociado al nombre de Cristo. ¿Has experimentado eso? ¿Se burlan de Cristo? ¿En tu trabajo? ¿En tu universidad? ¿En tu escuela? Pero ¿qué dice Pedro? Glorifiquen a Dios en ese nombre. En ese nombre, hermanos. Y esta es una tremenda afirmación, porque si eres cristiano y sufres por ese nombre, estás glorificando a Dios. Es como si Pedro te dijera, ¿de qué se te acusa? ¿De qué se te acusa? ¿De que eres cristiano? ¿De que sigues a Cristo? No te avergüences de eso, glorifica a Dios. Es un honor sufrir por su causa. Es un honor. Es llevar el nombre de Cristo sin vergüenza, con valentía, en alto, adornándolo con una vida que en todo momento glorifica a su Señor. Hermanos, vergüenza es, dice Pedro, ser un homicida, ser ladrón, malhechor, entrometido, mentiroso, vicioso. Eso sí da vergüenza. Pero ¿qué vergüenza hay por identificarse con Cristo? ¿Qué vergüenza hay, hermanos? ¿Qué vergüenza hay identificarse con el Verbo hecho carne, el Dios encarnado, el cual pagó por nuestros pecados? ¿Qué vergüenza hay identificarse en el Hijo hermoso de Dios, el Rey de Gloria, como vamos a cantar al final? ¿Qué vergüenza hay identificarse con aquel que viene a buscar a su iglesia? De hecho, si nos avergonzamos hoy de Cristo, ¿qué va a suceder cuando Él venga, hermanos? Él se avergonzará de nosotros. No estaremos con Él por la eternidad. Recordemos, si sufres porque eres cristiano, regocíjate, glorifica y confía en Dios por ello. El sufrimiento no es una sorpresa. Regocíjate en el sufrimiento, evalúa la causa de tu sufrimiento y finalmente Pedro nos dice en los versículos 17 al 19, tengamos confianza en Dios. Notemos lo que dice Pedro en el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y creo que este juicio, hermanos, está conectado con lo que vimos en el sermón pasado, el versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Como decíamos, estamos en el momento crucial, cuando comenzó con la venida de Cristo, cuando comenzó en la cruz, cuando nuestros pecados fueron pagados en Él. Estamos en el tiempo entonces, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero esto hay que entenderlo aquí, mis hermanos, que Pedro no está hablando de la ira de Dios para con sus hijos. No está hablando que los cristianos serán juzgados por sus pecados y arrojados en el tormento de fuego. No, el creyente que es salvo por Cristo es salvo para siempre. Amén. ¿Qué es entonces este juicio? Sé que ya son las 12, hermanos, ya vamos a terminar. Pero es importante lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Qué es entonces este juicio? Que comienza con nosotros en la iglesia. Bueno, hay que entender este juicio en el mismo contexto de lo que viene hablando Pedro. ¿Qué viene hablando Pedro? De las pruebas, ¿verdad? De las pruebas. Y la idea aquí, hermanos, es que Dios está, como dije al principio, Dios está probando a su iglesia quién es realmente su hijo o no.
Eso es algo que Dios está constantemente haciendo, está purificando a su iglesia. Él está probando nuestra autenticidad. Hay muchos que se hacen llamar cristianos, como dije. Hay muchos que se creen cristianos solamente por asistir a la iglesia, pero eso no da una fe fehaciente. No, hermanos. Dios está purificando su iglesia. El juicio comienza por la casa de Dios, pero ¿cómo termina el juicio según Pedro? ¿Cómo termina? Con la condenación final del impío, que dice el versículo, al final del versículo 17. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y esto, hermanos, no solamente debemos verlo como un llamado a la fe de los cristianos. Aquí también hay una advertencia, un llamado a la fe para los no cristianos. Y esto es claro aquí. Si miran también el versículo 18 y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Son palabras de Proverbios 11:31, el cual habla de ese contraste entre el justo y el malvado. En otras palabras, hermanos, Pedro nos está diciendo aquí que el Señor no toma a la ligera el estado, si Dios no toma a la ligera el estado en que estamos, permitiendo pruebas para purificarnos, imagínense el juicio para aquellos que no creen, que no se arrepienten y que mueren sin el perdón de Dios. Imagínense entonces. Evidentemente aquí es importante dirigirnos a aquellos que están sin Cristo. Amigo que estás aquí y que escuchas por internet, Cristo no será burlado. Dios no será burlado. No estás a salvo. Sin Cristo no estás a salvo. No encontrarás escapatoria a los juicios de Dios sin Cristo. Dios toma en serio el pecado. Solo mira lo que hizo Dios con su Hijo en la cruz. Solo mira. Padeció por los pecados de la humanidad, de viles pecadores. Entonces el llamado aquí, amigo que está sin Cristo, es que no rechaces a Cristo. A aquel que pagó por tus pecados, por los pecados de la humanidad. Dios te advierte de su juicio, de modo que no digas, bueno, yo estoy escuchando la predicación, pero yo igualmente me voy a arriesgar. No me va a importar lo que el predicador está diciendo. Yo igualmente no voy a obedecer. No digas eso, amigo que estás aquí. Tal vez pueda pensar que Dios realmente no le importa el cómo tú estás viviendo hoy. Tal vez puedes pensar que tú puedes retrasar el creer en el Evangelio porque solamente te parecen palabras y palabras que dicen los domingos por la mañana. Tal vez puedes pensar esto. Pero si crees eso, estás engañado. Es tiempo que despiertes. Y es mi oración y debe ser tu oración que tú puedas escuchar esta alarma sonando en la palabra de Dios que te habla hoy a ti. No hay escapatoria a menos que la encuentres en Jesucristo. No la hay. No la hay. Pero hermanos, ¿cómo termina Pedro después de decir ese contraste? ¿Cómo termina Pedro? Él termina conduciendo a su iglesia, a esta iglesia, a aquella que confía en Dios. Y Pedro dice, hermanos, dos cosas a modo de aplicación. Versículo 19. Dice, de modo, como concluyendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice en primer lugar? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más dice? Y hagan el bien. Y hagan el bien. Y quiero empezar con esta última. Haciendo el bien. Si sufrimos, es según la voluntad de Dios. No es por ser un criminal, como ya lo ha dicho. Es porque
somos cristianos? Es porque hacemos el bien. Esa es la voluntad de Dios, su voluntad. Significa entonces que sufrir por Cristo es sufrir por el bien. Amén. Es lo que Dios quiere para nosotros, es su voluntad. Y su voluntad es lo mejor para nosotros. Escuchen esto, hermanos. El sufrir no está fuera de la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque si el santo, el Hijo perfecto e impecable, quien fue Jesucristo, fue juzgado y ejecutado como un criminal sin haber hecho nada malo, ¿qué pensaría entonces? ¿O quién pensaría entonces? Que personas imperfectas como tú y yo nos vamos a librar del sufrimiento por su causa. En el capítulo 3, Pedro los ha dicho, versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Vieron eso? Pedro dice, soporten las pruebas y los insultos, calumnias y maltrato, no solamente por soportarlas, sino que los soporten de la manera adecuada, comportándose como un verdadero creyente aún en medio del sufrimiento. Como dije, sufrir por Cristo es sufrir por el bien, hermanos. Pero si miramos lo último que nos dice Pedro, y es que encomienden sus almas al fiel Creador. Es algo estupendo como termina Pedro. Esa expresión encomendar significa depositar. Es como cuando tú depositas tu dinero en un banco para que te lo cuide. Es como cuando tú depositas o le dices a alguien que te cuide tus cosas de valor. Depositas en él esa confianza. Es lo que Pedro está diciendo aquí, mis hermanos, que podemos confiar nuestras vidas y nuestras almas a Dios. ¿Cuánto más debemos hacerlo entonces? ¿Cuánto más? ¿Se acuerdan a Jesús? Cuando estaba allí en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las mismas palabras. En medio de su sufrimiento, Cristo se entregó a su Padre para su cuidado. En lugar de cuestionar a Dios, mis hermanos, Pedro nos está diciendo, debemos ir a Él. Ellos debían ir al fiel Creador cuando llega el sufrimiento. Y si se fijan, son dos maravillosos atributos de Dios, su fidelidad y su soberanía. Entonces Pedro nos dice, confía, entrégale tu vida a Dios, entrégale tu alma al Dios que es confiable, al Dios que es soberano, al Dios que gobierna todo lo que creó. Confía en Él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos. Con frecuencia confiamos en otras cosas. Con frecuencia confiamos en otras personas. Y créanme, hermanos, las personas siempre nos van a decepcionar. Por eso no tienes que dejar de amarlas. Pero el único que no te va a decepcionar es Cristo, es Dios. Confiemos en Él, hermanos. Pongamos nuestras miradas en Cristo en todo momento, en el sufrimiento. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a decepcionar. Él nunca nos va a permitir, mis hermanos, que abandonemos nuestra fe si somos verdaderamente cristianos. Nunca lo va a hacer. De hecho, es una promesa eterna, hermanos. Y estoy convencido a lo que está diciendo Pedro aquí en esta mañana, que quiere que salgamos de aquí, no con todas las respuestas a cada pregunta en particular del por qué, cómo y cuándo y el qué el Señor está haciendo a través del sufrimiento, pero sí quiere que entendamos algo, que le demos sentido al sufrimiento y que confiemos en un Dios bueno y amoroso para con sus hijos. Eso es lo que quiere Dios. Tengamos confianza en Él, hermanos. ¿Podemos darle sentido al sufrimiento ahora en nuestras vidas como cristianos? Miren, a veces caemos en la autocompasión, en el pobrecito yo, en la lástima. Nos hacemos la víctima porque estamos sufriendo por causa de Cristo.
Pero eso no es la realidad, hermanos. Tu realidad y la mía es que podemos sentarnos delante de la cruz y abrazar la verdad del Evangelio para encontrar que Él abre nuestros corazones, los vacía de sí mismo y lo llena con un gozo tremendo, con una alegría tremenda y con una confianza tremenda en nuestro gran Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Nos vacía de nosotros y nos llena de Él. Entonces alegrémonos del hecho de que Jesús se ofreció por morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para gozarnos en Él como nosotros debemos hacerlo. Encontramos gozo en nuestro Señor Jesucristo por su causa. Bendito sufrimiento, hermanos. Bendito sufrimiento. Así debía haber llamado el sermón, creo. A medida que nuestro enfoque sube hacia el cielo, hermanos, pensemos en ese gozo que nos espera. Pensemos que estamos aquí como representantes de Cristo, para que participemos de su sufrimiento por su causa, para que otros vean la gloria de nuestro Dios, lo que hace en medio de su pueblo. No nos cansemos de predicar el Evangelio, no nos cansemos de predicar a Cristo, esa es nuestra misión. Y Pedro termina así, hermanos, confiemos compartiendo el sufrimiento con Jesús. Si sufrimos o si sufres porque eres cristiano, regocíjate, glorifica y confía en Dios. Amén. Oremos.